Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Qué alegría estar nuevamente con ustedes en este programa de Mujer, Dios es suficiente. Hoy tenemos un testimonio que va a impactar sus vidas. Invitada la tenemos con nosotros a Armida de Lousel. Bienvenida. Gracias, Jenny. Es un privilegio estar aquí. Bueno, comencemos el programa con la anfitriona, Dorita. Bienvenida. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares con estas buenas nuevas, con esta entrevista que no dudo que va a ser de edificación para ustedes. Y comenzaremos preguntándole a Armida, ¿cómo fue su niñez? Una niñez preciosa, Dorita. Yo tuve la gran suerte de ser criada por mis abuelos, de tal manera que fui muy consentida en mi niñez. Y en esos momentos, dentro del consentimiento que le daba su abuelita, también entiendo que había obligaciones. Sí. Y dentro de ellas, ¿nos podría mencionar alguna? Sí, bueno, que tenía que cumplir siempre, ¿verdad?, con las normas de un hogar, que son, pues, lo normal en cada hogar, pero también tenía como el compromiso de ir a la iglesia. El día domingo que yo no iba a la iglesia, esa semana se me restringían muchas cosas. O sea que yo iba obligada a la iglesia. Nunca me enseñaron por qué era que tenía que ir a la iglesia y para qué. ¿Y a qué íbamos a la iglesia? A conocer a un Dios que es todo amor. Pues yo no iba a buscar a Dios, sino que iba por cumplir esa obligación para que mis abuelos no estuvieran enojados conmigo. ¿Será que esto le dejó a usted un concepto de Dios un poquito erróneo? Sí, definitivamente. Aprendí a tener ese Dios lejano, castigador, pues que había que tener un poco de temor de que si nos portábamos mal, Dios nos iba a castigar. ¿Y cómo fue que usted cambió ese concepto de Dios? Es toda una historia. Resulta que yo estaba estudiando en una universidad donde el pastor era un hombre muy creyente. Y yo un día fui a hablar con él para pedirle permiso para un parqueo. Y él, cuando yo llegué ahí y le expliqué mi situación, me dijo que a qué iglesia yo iba. Y me agarró un poquito en curva porque realmente yo no estaba acostumbrada a ir a ninguna iglesia. Pues iba solamente cuando había algo social, pero no estaba acostumbrada. Y él notó mi titubeo de que yo no era miembro de una iglesia. Así que él me hizo una oración preciosa que es realmente la que transformó mi vida. Y a raíz de esa oración pasó mucho tiempo, no crean que fue inmediatamente que empecé a sentir ese amor por Dios, sino que pasó algún tiempo entre mi trabajo, mi estudio, pues ya estaba casada, pues los niños, y bueno, algunas veces esperamos hasta que nos lleguen las pruebas bastante difíciles para poder buscar de ese Dios verdadero. Así es mi vida. Y antes de que pudiera compartirnos cuáles fueron esas pruebas difíciles, me gustaría también saber un poquito de los elementos de esa oración, si recuerda. Esa es una oración en donde aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Él es el que nos ayuda a tener una vida totalmente transformada. Y estamos hablando de un Cristo
salvador, como dijimos, no estamos hablando de religión, estamos hablando de un Jesús que nos ayuda en todas las circunstancias de nuestra vida. Y quizás en esa oración habrá tenido el ingrediente del arrepentimiento. Totalmente, porque para poder conocer ese amor perfecto de Jesús, tenemos que arrepentirnos de nuestra vida anterior, que pues a veces uno comete tantos errores y pues ni siquiera pensamos que estamos ofendiendo a Dios. Pero hay que pedirle perdón a Dios y arrepentirse de todas las circunstancias negativas que hemos tenido en nuestra vida antes de decidirnos por tener esa transformación, ese cambio, ese estilo de vida que solamente con Jesús se puede. Si no lo tenemos a Él en nuestro corazón, es muy difícil hacerlo en nuestras propias fuerzas. Queremos hacerlo, pero no lo logramos. Pero si lo tenemos a Él como nuestro guiador, entonces las circunstancias son totalmente diferentes y ahí se nos facilita ir cambiando nuestra vida. Comenzando por el efecto de esa oración, que no dudo que debe haber sido de paz. Sí, totalmente. Es cuando uno se arrepiente. Bueno, y es que primero hay que reconocer que estábamos fallándole a Dios para podernos arrepentir. Porque hay muchas personas que están fallando en el mundo con sus costumbres y no saben que están ofendiendo a Dios. Entonces tenemos que reconocer cuando lo estamos ofendiendo a Dios y que podemos pedirle perdón y que Dios es un Dios perdonador. Él siempre está dispuesto a escucharnos. Él quiere que lo amemos, entonces Él está con sus brazos abiertos, esperándonos que nosotros le digamos: Señor, perdóname porque te he ofendido. Y que realmente ese perdón venga de nuestro corazón de una forma sincera, que tengamos ese anhelo de limpiar y de ser transformadas en nuestra vida. Y eso realmente solo Jesús nos lo puede dar. Una nueva vida. Una vida nueva. Una vida nueva que sana los sufrimientos. Sí. Usted hablaba de una etapa de sufrimientos. Quisiera hablarnos de eso. Yo tuve una etapa muy linda de niñez y pensaba que así era la vida en general. Pero cuando crecí y ya las situaciones de tener un hogar, yo no estaba preparada, porque a mí nadie me preparó para ser esposa y tampoco para ser madre, ¿verdad? Y entonces, pues no sabía cómo enfrentar las circunstancias en mi hogar y pues fracasé en mi hogar, en mi primer hogar. Todo eso es muy difícil porque cuando ya se tienen 3 hijos, las situaciones son complicadas. Comenzar a llevar un hogar sola, con un esposo pues ya retirado del hogar, y pues es un poco complicado, no digamos un poco, es. ¿Tuvo que enfrentar en algún momento maltratos, violencia Pues, intrafamiliar? sí. Maltratos físicos no, violencia tampoco, pero sí el maltrato emocional. Y más que todo que ahora viendo hacia atrás, yo era la persona que no estaba preparada para saber ser esa esposa ideal que se debe de ser, ¿verdad? Para la que fuimos creadas. Y una persona sin Cristo en su corazón y en su sistema de vida es una persona que realmente va a fracasar siempre en todo lo que emprenda. De esa manera yo fui la mujer insensata. Yo fui la que no supe. Pienso que por más que también el esposo no haya sabido llevar
el hogar, pero si hay una esposa que conoce de Dios, a través de la oración, a través del buen comportamiento, digo, en el aspecto de no ser, regañona y que se discute uno por todo, ¿verdad? Entonces, la mujer insensata, aunque se vaya casando un montón de veces, tenemos de ejemplo los artistas, ¿verdad? Si son insensatos porque no tienen a Dios en su corazón, siempre van a fracasar. Y el fracaso no solamente es para la pareja, el fracaso más que todo es para los hijos. Y para toda la familia. Y la sociedad entera. Sí. ¿Cómo fue que Dios sanó los sufrimientos de Armida? Ay, wow. Esa es mi parte más emocionante, Dorita y Jenny. Cuando conocí el verdadero amor de Jesús, hay un versículo precioso con el que me identifico. Dice, con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Imagínense, desde el momento en que no fui criada con mis padres, he oído por ahí a muchas personas que dicen que tienen ese dolor, pues algún trauma, porque no fueron criados por sus papás. Pero yo, como no conocí ese sistema, porque por circunstancias también de separaciones, mi madre se fue donde mi abuelo y desde que yo iba a nacer, y luego se reconcilió con mi padre, pero mi abuelo, y antes los abuelos mandaban, ¿verdad? Mi abuelo no permitió que me llevaran de la casa y me quedé con ellos. Regreso al lugar de cómo fue que conocí cómo tuve ese cambio de vida. A veces esperamos que las circunstancias nos estén afectando para poder llegar a los pies de Dios. Nos están llamando, nos están invitando y nosotros decimos, no tengo tiempo, estoy muy ocupada. ¿Y qué pasa? Cuando andamos sin Dios en nuestro corazón, que nos guíe nuestra vida, somos víctimas de las circunstancias. Y lamentablemente en nuestra vida, en nuestra familia, se dio una circunstancia muy difícil, que fue que a mi hija, estando una jovencita de 18 años, fue secuestrada. Equivocadamente, quizá no era ella la persona que buscaba y la secuestraron. Eso fue el peor evento que he pasado y que ha pasado mi familia. Es una impotencia, no se haya qué hacer, no se sabe pues a quién recurrir, y más cuando uno no tiene esa relación, esa intimidad con Dios. Entonces no sabemos para dónde agarrar, no sabemos qué hacer. Y yo estaba esperando que los señores pues fueran pues buenas personas y que no fueran a lastimar a mi hija, porque pues sabíamos de que no había razón por la cual ella fuera secuestrada. Y pasaron los días, fueron 3 días que la retuvieron, y no se oía. Dijeron que cuando diéramos la recompensa que ellos querían, entonces la iban a regresar, pero no fue así. Y en ese momento la policía me decía que yo tenía que estar preparada, porque probablemente mi hija estaba muerta. ¿Y clamó a Dios en algún momento? No, Dorita, durante los primeros 3 días, digamos, no se me ocurría pedirle a Dios, porque no tenía a Dios en mi corazón. Y uno ve más el recurso humano. El recurso humano, las personas, habían muchos amigos pues, ¿verdad?, con capacidades que nos querían ayudar, y no se me ocurría hasta que en una tarde, ya en la tarde del último día que estuvo mi hija fuera de casa, el Espíritu Santo me llevó, me ayudó, y
Y yo empecé a clamar, me fui a mi cuarto yo sola y empecé a clamar y a clamar a ese Dios que yo conocía, pero que estaba tan lejano. Conocía a ese Dios, pero muy lejos. Y empecé a clamarle y a pedirle que me ayudara con mi hija, que ella había sido una niña tan bien educada, que nunca nos había dado problemas de ninguna clase. Y yo estaba Angustiada. con la angustia de una madre, se pueden imaginar. Estaba postrada en el suelo, estaba tirada en el suelo, llamando a Dios, clamando, gritando. Estaba pues descontrolada. ¿Y oyó Dios esa oración, Dios ese la clamor? oyó. Dios la oyó. ¿Cómo fue? Sí. Eso, cuando yo estuve fue en la tarde y como a las 9, 10 de la noche, mi hija regresó a casa. La pusieron en un carro robado, y ahí en ese carro le dieron la oportunidad de que ella regresara a nuestra casa. Bendito sea. Cuando el ella Señor. llegó, la policía pues hizo todas las investigaciones, todas preguntando, todo lo como se mira en la televisión cuando vemos una película de secuestro, así igual son de profesionales aquí también nuestras autoridades. Y bendito sea mi Padre Celestial, ese Dios tan amoroso. Por eso es que dice, con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. Porque la chica, mi hija, regresó intacta. No la habían maltratado de ninguna clase. Bendito Dios. Es más, hasta la habían consentido llevándole comida especial ahí donde una pareja de ancianos la estaban cuidando. Así que yo le agradezco tanto, tanto, tanto a mi Señor porque solo Él puede. Ni los amigos ni las autoridades pudieron hacer nada. Armida, en esos momentos de impotencia, cómo uno de veras valora la relación que uno tiene con Jesús. Porque nosotros hemos escuchado que estaba rodeada de amigos, Sí, gente que la quería, sí. pero no podían hacer absolutamente nada. Nada. Entonces es cuando nosotros de verdad valoramos ese amigo, Sí. ese que nos ama con amor eterno, Sí. ese que sí puede hacer realidad nuestros deseos, el que sí puede dar respuestas. A nuestras Porque necesidades. podemos estar rodeados de gente, pero no tienen respuestas para nuestra vida. Exacto. En cambio, Jesús sí tuvo una respuesta para su vida Exacto. y rescató a su Sí, hija. definitivamente ahí fue donde yo empecé a sentir, reconocí que Dios había hecho el milagro cuando ella regresó y que regresó intacta, porque la policía ya me estaba preparando diciéndome y diciéndonos a toda la familia pues que pues probablemente la niña estaba muerta, pero ella regresó sana, fuerte, pues dueña de la situación. Así que solo Jesús, solo Dios con nosotros Es Dios en esos suficiente momentos. Sí. para Armida. Mi vida ha sido transformada de tal manera que sin Dios no soy nada. Yo no puedo vivir sin Dios. Todo lo que hago, todo lo que digo, trato de que Dios se lo esté avalando. Muchas veces fallamos porque como humanos, ¿verdad? Pero sabemos que tenemos ese Dios que nos perdona, nos ayuda cuando nosotros cometemos un error y estamos prestas a reconocerlo y decirle, Señor, perdóname, te estoy fallando otra vez. Pero ahí está, ese amor de Dios. Mi esposo y yo, y nuestros hijos, nuestra familia, ahora hemos sido transformados. Hemos nacido de nuevo. Y siempre estamos queriendo agradar al Señor, buscando a otras personas para que vengan, para que no esperen que le llegue una circunstancia difícil para poder buscar de Dios. Él nos está esperando con los brazos abiertos. No necesitamos pasar por pruebas duras. Y saben, la vida allá afuera ahora está muy, pero muy difícil. Tenemos que buscar a Dios antes de que vengan las pruebas. Así es, muchísimas gracias. Y quiero leerles la base bíblica que fue de aliento para
Armida, nuestra invitada. Y dice Jeremías capítulo 31, versículos del 1 al 3. En aquel tiempo, dice Dios, yo seré por Dios a todas las familias. Dios está con los brazos abiertos, esperando que le hagas tú su Dios, su Salvador, su auxilio, el que rescata tu vida. Dice también, así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Pero Dios la libró de esa espada y libró a su hija de ese secuestro. Dios quiere liberarte a ti. En primer lugar, te quiere librar de tus angustias, te quiere librar del pecado que tal vez te domina, te quiere librar de toda desesperación. Dios quiere que tú te acerques a Él y Él quiere que halles de su gracia, de su perdón, de su protección. También dice la Escritura, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada y serás todavía adornada con tus panderos y saldrás, dice, en alegres danzas. Esta vida es una vida que ahora es verdaderamente alguien que refleja esa alegría, ese gozo, esa seguridad en Dios. Dios ahora le ha dado una vida nueva, adornada con la gracia de Dios, y le ha dado un esposo que la ama, que la respeta, que la valoriza. Tiene su familia ahora conociendo a Cristo y experimentando los milagros de Dios. Te invito a que lo hagas tu Dios y tu Señor, a Jesucristo. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Sabemos que este programa ha sido de impacto para tu vida. ¿Qué esperas para hacer a Jesucristo tu Señor y tu Salvador? Di esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y me arrepiento. Creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario para pagar por mis pecados. Te pido perdón. Y creo igualmente que resucitaste al tercer día. Ven a mi vida, sé el Señor de mi vida, porque yo te recibo hoy como mi único Señor y Salvador. Si tú hiciste esa oración, si reconociste tu pecado, pediste perdón y le dijiste a Jesús de todo corazón que viniera a tu vida, vas a experimentar esa libertad, esa suficiencia, esa tranquilidad que solo Dios da. Armida estaba llena de personas, pero nadie podía resolver su problema. Tú y Jesús van a salir en victoria. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosue.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.